¿Qué tal? Bienvenido a una lección más de geografía. El día de hoy veremos regiones naturales y la geografía humana. Comencemos con las regiones naturales y sus características. Bueno, antes de adentrarnos en la influencia que tuvo el hombre en la modificación excesiva de los ecosistemas, vamos a revisar cuáles son las diferentes regiones que componen el planeta. Pues como ya hemos revisado en este curso, cada espacio tiene diferentes características y recursos. Primero que nada, estas regiones están delimitadas por su flora, su fauna, su relieve y el factor de más peso que viene siendo el clima, el cual se va a categorizar de acuerdo a la temperatura, a la cantidad de precipitación, la presión atmosférica, el viento, la humedad, la altura respecto al nivel del mar y la lejanía con los cuerpos de agua. De ese modo, las regiones naturales se clasifican principalmente en sabana. Las solemos encontrar en el norte y sur de la selva ecuatorial, tiene un periodo de escasa o nula lluvia. El bosque, que predomina la alta vegetación, dificultado la entrada de luz, suelen estar después de los trópicos hacia los polos. El desierto, en donde la lluvia es escasa, así como la vegetación y la fauna, suelen estar a la altura de los trópicos. La tundra, en ella se concentra hacia los polos, la vegetación también es escasa y la precipitación es abundante. La pradera son territorios semisecos, vegetación media pero abundante fauna, depende mucho del relieve. Y por último tenemos a la selva. Tiene más diversidad de flora y fauna, se ubica a lo largo del Ecuador, muchas lluvias y calor, lo que se refleja en humedad. En el caso de México, a pesar de que cuenta con una biodiversidad muy amplia y un territorio muy grande, su posición geográfica no le da variedad en cuanto a regiones naturales, ya que la mayoría son bosque seco, pradera, desierto y selva. Con ello, las actividades económicas de la población de cada región dependen totalmente de los recursos que provee su región natural, ya que distintas condiciones ambientales generan distintos recursos. La sabana, para iniciar, es predilecta para la agricultura y la ganadería junto con la caza de animales salvajes. Por otro lado, el bosque es evidente que la extracción masiva de maderas y frutos es su fuerte. Y por otra parte vamos a tener al desierto, el cual cuenta con minas abundantes y también se aprovecha de la energía solar, eólica y petrolera. En cuanto a la región de la tundra, tiene importantes yacimientos de petróleo y la pesca es muy redituable, mientras que la pradera pues subsiste con las planicies que son aprovechadas para la agricultura y la ganadería, así como la energía del sol y el viento. Y bueno, para finalizar vamos a tener a la selva, que va a albergar maderas de gran calidad, algunas minas y los ríos producientes de energía. Ahora veamos las alteraciones humanas en las regiones naturales. La acción humana, la sobrepoblación y la invasión a los ecosistemas por el aumento de la urbanización ha desgastado el planeta. Dichas afectaciones las hemos visto reflejadas, por ejemplo, en la contaminación del aire y del agua. Los dos recursos más importantes para la vida se ven reducidos en su calidad, lo que nos afecta a quienes hacemos consumo de ellos. Otra de ellas es la erosión del suelo, es decir, el suelo va perdiendo propiedades fértiles, se fragmenta y tiende a desgajarse por su fragilidad. Otra es la escasez de recursos. Cuando más personas implican explotar más recursos, muchos de los cuales son limitados o lentos de regenerar, causando que muchos seres se queden sin ellos. Otra de ellas es la deforestación y la desertificación. Es cuando territorios desérticos con menos propiedades ambientales ganan terreno ante antiguos bosques que proveían de oxígeno. La extinción de peces, animales y vegetales son consumidos en exceso o sus condiciones de vida se alteran, causando su muerte masiva. El desequilibrio ecológico. Modificación en las cadenas de regiones puede producir plagas o escasez de especies, así como invasión de otras más. Y por último, el efecto invernadero. El exceso de calentamiento global producido por la emisión de gases dañinos que altera la temperatura de la Tierra. Todas estas consecuencias negativas son resultado en su mayor medida por el desmedido aumento en la emisión de los gases contaminantes, la cual ha venido desde hace 300 años hacia la fecha, aproximadamente a partir de la Revolución Industrial. El exceso de las emisiones de gases contaminantes, pues la combustión fósil, los incendios, la ganadería y la agricultura en masa producen una alta cantidad de gases, tales como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso
así como fluorocarbonos. La gran cantidad de estos agentes contaminantes produce el llamado efecto invernadero, donde los gases impiden que el calor de la Tierra sea expulsado, de modo que las altas temperaturas se encierran por debajo de la atmósfera. Este efecto invernadero acelera un fenómeno más grande, el calentamiento global, que consiste en que la temperatura promedio de la Tierra sube, causando el deshielo en los polos, sequías, alteración en las corrientes marinas de las migraciones y desajustes en las estaciones. Otra consecuencia de gravedad es el adelgazamiento de la capa de ozono. Debemos recordar que la atmósfera cuenta con varias capas y la de ozono es una de las más importantes, pues refleja gran cantidad de los rayos ultravioleta UV que el Sol envía a la Tierra, los cuales son perjudiciales para la vida. La emisión de gases dañinos van desgastando esta capa, disminuyendo su grosor o incluso causando una apertura, lo que causa una mayor entrada de estos rayos UV en fauna terrestre y en la misma humanidad, causando problemas en la piel y ojos. En flora y fauna terrestre, además, se ven alterados los códigos genéticos. En el mar, por otro lado, es mortal para la microfauna, el alimento de otras especies, desequilibrando la cadena alimenticia. Ahora veamos la contaminación, la sobreexplotación y el desperdicio del agua. Junto al aire, el agua es fundamental para la vida, y no contar con este recurso es de un estado de buena calidad. Será perjudicial para la especie humana. La contaminación del agua la podemos definir como la alteración física, química o estructural de los cuerpos de agua, que afecta a los seres que dependen de ella. Sus principales fuentes de contaminación vienen siendo los desagües industriales y domésticos, los pesticidas y contaminantes que traspasan por el subsuelo, la deforestación que impide la retención de líquidos, usar ríos y mares para verter basura y también el derrame de combustibles en los cuerpos de agua. Por otro lado, la sobreexplotación del agua se refiere al exceso del recurso en sectores industriales o para el propio consumo humano, debido a la sobrepoblación. Industrias como la ganadera, la textil, papel, alimentos, tecnología y minería usan exorbitantes cantidades de agua, y el desperdicio de agua que es más dado a nivel doméstico y con prácticas individuales, pues actividades que esencialmente requieren poca agua o un uso medido de ella no tienen un correcto cuidado. No obstante, la industria petrolera también representa un peligro para los cuerpos del agua y su biodiversidad, siendo dos los principales factores de riesgo. El primero, riesgo de incendio, provocada por fallas de extracción, almacenaje o transporte de material inflamable, causando contaminación del aire, o bien riesgo de derrame, en el que peligran los cuerpos de agua al de ser contaminados por el petróleo y sus derivados, causando un fenómeno llamado marea negra. Veamos la población y sus dinámicas. La población se concentra de acuerdo a muchos factores, siendo las condiciones geográficas el más importante. La cultura, la actividad económica y la situación política también influyen, pero sin duda, lo que viene siendo el relieve, el clima y otros factores del entorno conducen a la población a tener zonas altamente pobladas. Los 6 países más poblados del mundo concentran más de la mitad de la población. Actualmente existe una cantidad de 7.800 millones de habitantes. México no es la excepción, y las zonas más densamente pobladas están dadas por la geografía y por la actividad económica. Con 128 millones de habitantes, la mayoría en la zona del Valle de México, aunque existen otros puntos de alta población en las capitales estatales de mayor envergadura. La población ha aumentado súbitamente en los últimos 200 años, a raíz de las mejoras en la calidad y esperanza de vida, la urbanización, el aumento de cobertura de bienes y servicios y la felicidad de movilidad poblacional. Pero las consecuencias han rebasado estos puntos favorables. Cubrir las necesidades de esa población ha implicado una sobreexplotación de los recursos de la tierra, causando el desgaste de los ecosistemas e invasión humana. Además de esto, se acentúa debido a que la globalización empuja el fenómeno del consumo desmedido. El proceso que más se ha acentuado en los últimos 100 años es la migración, la cual podemos definir como el proceso de movilización masiva de población, la mayor parte de esa con intenciones de residencia permanente. Podemos dividirlo en emigración, siendo el fenómeno de expulsión poblacional que tienen países principalmente subdesarrollados como Centroamérica o África, y la inmigración, que es el fenómeno en países mayormente desarrollados de recibir importantes cantidades de personas, por ejemplo Europa o Norteamérica. Estos movimientos son impulsados por varias razones. Por ejemplo, la económica, la más común de todas, buscan mejorar sus ingresos para un posible retorno, financiar a sus familias o buscar residencia física. La política,
La persecución ideológica o la guerra han empujado a grandes cantidades de gente a cambiar de asentamiento, y por desastres naturales. Fenómenos de la naturaleza destruyen las viviendas o acosan constantemente a la población, que tiene oportunidad y lo dejan. Y la sociocultural, la búsqueda de nuevas experiencias o los lazos con personas extranjeras llevan a muchos individuos a buscar una nueva residencia internacional. En cambio, sus consecuencias se reflejan en pérdida de la identidad de origen, o bien una diversidad cultural en el país receptor, lo cual influye a largo plazo en movimientos sociales y creación de leyes. Existen dos tendencias en la migración. Una geográfica e histórica, que consiste en ir del sur al norte debido al acelerado crecimiento de las zonas de este hemisferio, y otra económica, de espacios rurales a urbanos, impulsada por la calidad de vida y la pérdida del valor del trabajo rural. Aquí finaliza tu tercera lección de geografía.